Hola y bienvenidos a Homofilmus. ¿Qué mejor manera de empezar la sección de grandes escenas científicas que con el peliculón que vi el otro día en IMAX? Tuve la oportunidad de ver en el estreno, el jueves 20, en Cinesa, Oppenheimer, de Christopher Nolan. Me centraré sobre todo en la escena principal de la película, que desde luego a mí me cautivó y que creo que puede dar mucho juego dentro de esta sección. Intentaré desgranar un poco cuáles son las cosas más interesantes de esta escena, tanto a nivel científico como audiovisualmente y cinematográficamente lo que pudo aportar. Oppenheimer es un nuevo biopic hecho por Christopher Nolan, pero bueno, decir biopic yo creo que se queda corto, porque Nolan, como siempre nos tiene acostumbrados, va más allá de encasillarse en un género concreto, que si ciencia ficción, que si thriller. Y en este caso, en Oppenheimer, ha hecho algo similar, ¿no? Porque al final sí que es verdad que cuenta la historia a través de un biopic del científico Robert Oppenheimer y cómo se desarrolló todo el tema del proyecto Manhattan y el desarrollo de la bomba atómica por parte de los Estados Unidos de América durante el año 1945. Contextualizando un poco en la historia del proyecto Manhattan, ya se sabía que los nazis se habían iniciado y estaban trabajando también en un proyecto nuclear en paralelo. Así que no se tardó en traer a todo tipo de científicos, desde químicos, físicos teóricos, científicos de la comunicación, científicos de la computación, con tal de avanzarse un poco a los alemanes en esta pelea para ver quién era definitivamente el que lograba llegar antes a la meta. El proyecto Manhattan al final desencadenó a nivel científico-militar en un gran éxito en la primera gran explosión nuclear, que luego desencadenaría en los ataques que conocimos sobre Hiroshima y Nagasaki. Alrededor de toda esta prueba, conocida como la prueba Trinity, sobre la cual se desarrolló la primera gran explosión de una bomba nuclear en los Estados Unidos, Nolan consigue desarrollar una trama de intriga, una trama de suspense, incluso algunos momentos de terror, que te transporta y hace conseguir un trasfondo a la película más allá del biopic tradicional, que engancha completamente al espectador a lo largo de sus 3 horas de duración. Sí que es verdad que la gran mayoría de canales que están hablando sobre la película hacen mucho énfasis en el tema de psicológico, de las consecuencias que lleva a posteriori todo el tema de la gran explosión, tanto para científicos como para la misma población de los Estados Unidos, con esos momentos de celebración mezclados con momentos de tensión, de arrepentimiento, sobre todo del propio protagonista de Oppenheimer. Pero como digo, dentro de todo este marco y este ámbito psicológico que Nolan desarrolla a lo largo de la película, parece muy interesante centrarme en la escena de la prueba Trinity, la gestación desde cómo empieza a generarse todo este clima de tensión, de dudas que empiezan a surgir entre todos los científicos que participan en la prueba, de incertidumbre sobre cuáles serán las consecuencias, primero a nivel físico sobre el planeta y luego qué puede conllevar para la humanidad, y cómo toda esa tensión va a llegar hasta el punto clímax en el que se desarrolla y se pone a prueba la primera bomba de fisión nuclear. La verdad es que, aun sabiendo la historia, me costaba mantenerme quieto en la butaca del cine de la tensión que generó el devenir de esta escena. Fue increíble. Vamos a intentar responder a una serie de preguntas que pueden tener relevancia con tal de entender esta escena, la implicación científica y cinematográficamente lo que nos representa a lo largo de la película. Vamos a ello. La prueba de Trinity se realizó el 16 de julio de 1945 en una zona remota de Alamogordo, posteriormente conocida dentro de la región de experimentación militar White Sands, 230 millas exactamente al sur de Los Álamos y situada en el desierto de la Jornada del Muerto. Esta localización fue explícitamente seleccionada debido a su grado de aislamiento, su tipo de suelo y la ausencia de condiciones meteorológicas adversas. Las distancias que ocupaban el terreno de la prueba eran tan grandes que se utilizaban jeeps y grandes camiones de transporte con tal de desplazarse por el territorio. El instrumento utilizado para la detonación de la bomba atómica se conocería como gadget, el cual constituía la forma de un gran globo de acero, basado principalmente en el proceso de implosión de plutonio. El gadget contenía una gran cantidad de explosivos alrededor de un centro de plutonio, con los cuales éste consolidaría aumentando su presión y su densidad. Esto lleva al plutonio a conseguir su masa crítica, mediante la detonación de la bomba con explosivos repartidos de forma simétrica por todo el dispositivo. Haría implosionar el núcleo del plutonio, produciendo una reacción en cadena mediante la fisión nuclear con un crecimiento exponencial. Aún así,
A pesar del éxito final de esta prueba, esta sufrió numerosos desafíos previos a poder realizarla. Por ejemplo, el gadget se subiría a lo alto de una torre de unos 20 metros en el mismo sitio de la prueba. Sin embargo, en el proceso de ascensión a lo alto de la torre, el gadget comenzó a balancearse y los científicos y militares comenzaron a entrar completamente en pánico por la posibilidad de que la bomba detonase accidentalmente. Finalmente, se consiguió enderezar y no hubo mayores problemas ante esto. Pero claro, esto no era lo único que iba a pasar antes de la prueba. Para observar el resultado de esta prueba, se construyeron dos búnkeres diferentes donde se podría seguir su desarrollo, el búnker Oppenheimer y el búnker Big. Previamente a la prueba, también se realizaron una serie de predicciones sobre la consecuencia de la detonación, con un rango desde el fallo completo de la prueba a la completa destrucción del estado de Nuevo México, posible incluso ignición de la atmósfera y destrucción completa del planeta, algo que se plasma muy bien a lo largo del film. Varios militares también tenían miedo y preocupación debido a constantes fallos en las pruebas preliminares a la detonación del gadget. Por ejemplo, el 14 de julio, unos 2 días antes de la prueba, Edward Kreutz realizó un test en el que el aparato falló totalmente en su detonación. Sin embargo, Hans Bethe consiguió demostrar al día siguiente que el test falló por exceso de práctica en el equipo de trabajo de ensayos, a contraposición del equipamiento material del gadget para la prueba del 16 de julio, que no había sido prácticamente utilizado. Otro test, hecho por Don Hornick, también resultó fallido, adjudicándole como respuesta exactamente el mismo comentario que en el caso del test de Kreutz: desgaste del equipo de prácticas y de ensayos. Empezaron a haber una serie de fuertes lluvias y de ventisca durante la noche del 15 de julio, día anterior a la detonación, influyendo completamente en la estabilidad de la torre de detonación donde se encontraba el gadget suspendido. Y finalmente acabó teniendo lugar entre las 5 y las 6 de la mañana, exactamente a las 5:29:45 segundos. La explosión tuvo lugar exactamente a esa hora, con entre unos 15 a 20 kilómetros de fuerza, el equivalente aproximadamente a 19.000 toneladas de TNT. Dejó un cráter de unos 3 metros de profundidad y 330 metros de ancho, y 40 segundos pasaron hasta que el estampido de la explosión consiguió llegar a todos los observadores con ondas de choque que se sentían a unos 160 kilómetros de distancia. Entonces fue cuando Robert Oppenheimer abrió los ojos, no solo para observar el logro científico de su equipo, sino también para acabar de atestiguar que había llegado el momento, que se había convertido en muerte, en el destructor de mundos. Creo que todo el momento de la detonación y de mostrarnos mediante la música, mediante elementos como los cambios de planos con grandes visiones, planos en picado donde podemos observar todo el territorio donde se está desarrollando la trama, y las caras, las expresiones de los personajes, se muestra toda esta tensión que realmente se reflejó en todos los sucesos que se fueron dando previamente al día de la detonación de Trinity. A mí, sobre todo, la música llegó a un punto en que generó esta tensión que consiguió enmudecerme en el cine y estar enganchado al asiento justo para el momento de la detonación de la bomba. La banda sonora de Ludwig Göransson es sensacional. Yo creo que en Tenet también hizo un buen trabajo. Otro día dedicaremos tiempo a hablar sobre Tenet, los problemas o no problemas para entenderlo y qué intenta transmitirnos a nivel científico, pero quizá cinematográfico no nos llega tanto. Pero en esta película también encontrábamos a este mismo compositor que generaba esta música estridente que no acaba de conectar con el espectador. Yo sí que tuve la sensación en este caso que ayuda en varias escenas, no solo la que ahora, por ejemplo, estamos representando y explicando dentro del contexto de la detonación de Trinity, sino también todo el tema de entrevistas a Oppenheimer, tanto antes como después de la prueba, y la repercusión que tiene lo que ha realizado. Desde mi punto de vista, sensacional. Como digo, esos planos IMAX abarcando todo lo posible la pantalla para que veamos la inmensidad dentro de la simplicidad al final de las cosas que se van mostrando, incluso incluida la misma explosión de la bomba y la simplicidad que tiene el momento en el que esto ocurre. Los planos grandes observando todo el territorio de los Álamos donde se está produciendo la detonación también me parece sublime y ayuda un poco a sentir esta sensación de estar rodeados por algo inmenso y algo que va a tener un impacto enorme en la humanidad en ese momento. Creo que toda la magia de esta escena, yo es una de las cosas que tengo más impregnadas ahora recién vista la película hace unos días, es la posibilidad de conectar con todo este proceso de preparación previo al momento justo de la realización de la prueba de Trinity. Con los mismos conflictos personales que van desarrollándose entre los científicos
cuando las pruebas previas no salen y empiezan a haber dudas. Todos estos momentos se ven muy bien plasmados y realmente tienen un contexto histórico si observamos lo que sucedió en su momento en la historia real de la prueba Trinity. O incluso un momento muy particular, el momento Timer, muy Nolan, muy Origen también, todo este concepto del utilizar el cronómetro para ir generando esta tensión tipo thriller de queda poco para desvelarse lo que va a suceder, pero juego con el tiempo para mantenerte tenso. La parte timer estuvo también muy interesante. En esta parte concreta de la escena, los científicos, Oppenheimer y los que la acompañan dentro del grupo de científicos que investigaron sobre la prueba Trinity, se esconden en estos respectivos búnkeres y se puede ver cómo el nivel de tensión entre ellos es increíble. Yo empaticé completamente con la gente que estaba dentro de los búnkers en ese momento y yo me sentía como si estuviera completamente allí. Es verdad que mucha gente puede considerar que el momento de la detonación, tal y como sucede, puede ser un poco decepcionante si vas con la expectativa, porque esto lo he ido escuchando mucho en diferentes críticas y opiniones que han ido saliendo a lo largo de la película y se han centrado más en esta parte. Sí que puede ser que todos los trailers y todos los conceptos previos a la película generen esta idea. El gran evento va a ser la detonación de la bomba de Oppenheimer. No está ahí, no está ahí el punto clave y hay gente que también ha valorado esto. Aparte de todo el concepto psicológico, que también sigue teniendo mucho peso, esta misma escena, como sale representada la detonación en la película, es un momento cumbre en la historia de la humanidad. Y ese silencio que se produce justo en el momento en el que todo el mundo está con la máxima tensión pegada a su butaca, hace que aumente esa sensación de inmensidad que comentaba antes, expectación y de preocupación por lo que va a venir después. Y a mí me pareció una muy buena decisión y me gustó mucho cómo se realizó en ese momento. Se puede incluso ir un poco más allá y pensar que al final este silencio que se toma Nolan a la hora de producir la detonación de la bomba atómica es un silencio por nosotros, por el mismo destino de la humanidad, por lo que acaba de acontecer, un éxito histórico para la ciencia y para los equipos militares dentro de los Estados Unidos, pero un desastre total, como se irá viendo posteriormente, para la supervivencia humana, la convivencia tranquila de nuestra sociedad, para el destino de la humanidad en general. Puede que se considere, incluso aunque no haya mucha acción, al final, sí que puede ser que sea la escena por esta tensión generada y la gran inmensidad. Puede que sea la parte más de acción de la película, entre comillas. Me ha tenido un poco más en vilo que el resto de la película, que es más cercano al, dentro de que está narrado a modo Nolan con sus idas y venidas en el tiempo y con su intención de meterse en la cabeza de Oppenheimer durante el desarrollo de toda la película y mostrárnoslo a través de cómo se va reflejando, cómo él entiende la física a través de la vida y cómo él desarrolla su vida a lo largo del filme. Esa otra parte engancha mucho más al biopic. Por poner un ejemplo, esto me pasó con La Red Social, una película que en sí me gusta bastante, pero yo diría que Oppenheimer me ha gustado más, en el sentido de que ha ido un poco más allá y ha incorporado escenas como esta, aparte de aportar mucho científicamente a la sociedad y hacer consciente realmente de los efectos que tiene, las consecuencias que puede llevar el desarrollo de la teoría física con fines como los que se presentan en la película, de la creación de armas nucleares. Creo que va más allá y consigue hacer interesante realmente e intrigante, tanto mentalmente para el espectador como a la hora de conocer la vida de Oppenheimer, cosa que con La Red Social sí que me gustó el desarrollo de su psicológico del personaje, pero me faltó un poco puntos, escenas como esta que hemos comentado. Aunque claro, vidas de dos personajes completamente distintos, aunque excéntricos los dos, cabe decirlo. Esta escena, por ejemplo, ha dado mucho juego y cuando la vi, la primera imagen que me vino a la cabeza, yo que soy bastante fan, como iréis viendo con el tiempo, de David Lynch y de su cinematografía, fue la detonación de la bomba atómica de Los Álamos, que se produce en un episodio central de la última temporada que produjo de Twin Peaks. El uso que hace David Lynch en este caso de la escena de la detonación también juega con la música, en este caso le da un ruido más estridente y más siniestro y se introduce dentro de esta nube de polvo, de esta nube generada por la explosión de la bomba atómica, apunta al origen del mal, que luego sale representado, como conocemos la gente que hemos ido siguiendo esta serie, en las primeras temporadas de Twin Peaks, mediante
Bob, el personaje de Bob, y su origen que se encuentra dentro de esta detonación. Muy loco, lo sé, con Lynch siempre es igual. No se aleja tanto de la intención que tuvo Christopher Nolan con esta escena. Nolan, desde luego, está claro que su objetivo siempre, aparte de hacernos volar en la cabeza y de complicarnos, sí que tiene esta rigurosidad científica a lo largo del desarrollo de sus historias que él quiere ir conservando. Escenas como esta yo creo que ha logrado captar la atención de la gran mayoría parte del público. Al menos he escuchado que la película ha gustado mucho. Primero nos ha regalado una gran película para siempre, para ver y ver numerosas veces. De hecho, no quiero tardar mucho en volver a verla. Sobre la vida de Robert Oppenheimer, una de las grandes celebridades científicas del siglo pasado. Serviría esta representación tan terrorífica en algunos puntos del desarrollo de la prueba Trinity y su éxito para que realmente acabemos tomando conciencia tras ver las consecuencias psicológicas que esto supuso. O realmente simplemente es un camino de no retorno y no podemos hacer nada que esperar la suerte de nuestro destino. Parece que Robert Oppenheimer ya lo ha decidido. ¿Podremos hacer algo? Veremos. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. La verdad es que ya que digo, la película la disfruté un montón. Esta escena estoy deseando volver a verla en cuanto pueda. Seguiré subiendo vídeos de a las distintas secciones y espero que os siga gustando este tipo de contenido. Nos vemos. Hasta pronto.